Buenas tardes a todos y a todas. En la cápsula número 6 vamos a ver el contenido referente a la Constitución. El objetivo de esta sesión es entregar un concepto de Constitución, política y su importancia en la sociedad chilena. Explicar brevemente el proceso constitucional que ha vivido nuestro país, junto con plasmar los principios y valores presentes en nuestra Carta Fundamental. También dar a conocer los órganos que elaboran constituciones a nivel internacional y finalmente mostrar de una manera simple y esquematizada el proceso de reforma constitucional en Chile. ¿Qué es una constitución? Una constitución, carta fundamental o carta magna, es la norma fundamental de un ordenamiento jurídico, puesto que en ella se determinan aspectos tan relevantes como las bases de nuestras instituciones, nuestros derechos fundamentales, la estructura política del país, su funcionamiento, los órganos de poder, sus atribuciones y cómo se relacionan entre ellos y otros elementos básicos que constituyen el Estado de Chile. Cuando decimos que la Constitución es la norma fundamental, queremos decir que es la norma de más alto rango que permite organizar nuestro país, sirviendo de guía y orientando su gobierno. ¿Para qué sirven las constituciones? Podemos afirmar que la Constitución es la columna vertebral de un Estado, pues sobre ella, como ya hemos dicho, descansa la organización jurídica y política de éste. Es importante y útil, porque de ella surge un conjunto de principios, valores y reglas sobre el modo de ser y de querer ser de una sociedad. Por esta razón, cuando se habla de supremacía constitucional, se intenta señalar que ninguna otra norma, ni autoridad u organismo del Estado, persona o grupo de personas está o puede estar por sobre los preceptos y principios de la Constitución. Además de que toda ley y organismo de menor jerarquía debe adecuar su actuación a esos preceptos y principios. Esto último, ¿incluye tratados internacionales? Según lo determine el Estado, al momento de ratificar los tratados o convenciones de carácter internacional, se integrarían al ordenamiento jurídico nacional, ya sea con rango igual a la Constitución o con un rango menor. El proceso constitucional en Chile. Nuestro país ha tenido una importante historia constitucional basada en procesos constituyentes, que han respondido a diferentes objetivos. En una primera etapa, luego de nuestra independencia, la prioridad era fundar el Estado de Chile con instituciones capaces de dar una estabilidad política al país, lo que significó un experimentar constante con una serie de ensayos constitucionales. Del periodo previo de ensayos surge la necesidad de consolidar instituciones que otorgaran al país la estabilidad que se requería, lo que finalmente se logra a partir de la Constitución de 1833, que instauró una fuerte autoridad presidencial, dando paso progresivo al protagonismo del Congreso Nacional. Luego, con la Constitución de 1925, se instaura una nueva etapa, siempre basada en un régimen presidencialista, pero que entregaba al Estado un rol preponderante en el desarrollo económico y social del país, etapa que terminó con el golpe militar de 1973. En la etapa de la dictadura militar, lo que se buscó con la Constitución fue fortalecer las atribuciones del presidente de la República y limitar la participación del Estado en la economía, al reforzar la presencia de los particulares y el mercado dentro de un marco de desarrollo neoliberal como sistema económico recogido en la Constitución de 1980, que nos rige hasta el día de hoy. ¿Cuáles son los principios y valores de nuestra actual Constitución? Como ya mencionamos, estos principios y valores son los marcos en donde deben fundarse todas las leyes, instituciones y poderes del Estado de Chile, y son la dignidad, libertad e igualdad de las personas, la subsidiariedad y solidaridad en las relaciones de los miembros de la sociedad civil, el Estado a sus agentes, el bien común como finalidad del Estado, el respeto a los emblemas nacionales, la forma de gobierno, el régimen político democrático del gobierno y la forma del Estado de Chile, los derechos humanos como límites al ejercicio de poder o soberanía, la supremacía constitucional, el Estado de Derecho, la probidad y transparencia y la penalización del terrorismo en todas sus formas. ¿Cómo se elabora una constitución? Para cualquier país, elaborar una constitución
es una tarea difícil, precisamente porque implica vincular en un mismo proceso elementos de diverso origen, como por ejemplo aspectos jurídicos, sociales y políticos que deben estar en armonía para lograr el mejor resultado posible. En nuestro país y a nivel internacional han surgido diversas maneras de crear constituciones. Por ejemplo, la Asamblea Constituyente, la cual son órganos de varias personas conformada por ciudadanos y ciudadanas electas mediante voto popular para discutir y diseñar exclusivamente un nuevo texto y orden constitucional. La Asamblea se disolverá al término de su labor. También tenemos el Congreso o Parlamento Constituyente. La tarea se le es dada al Congreso, el cual puede actuar en su totalidad en el debate y discusión del texto o a través de una comisión especial destinada de manera exclusiva a este trabajo. La propuesta del texto constitucional requiere ser ratificada ya sea por el Congreso Pleno, por la ciudadanía o en ambas formas. También hablamos de la comisión constituyente o comisión de expertos, implica la conformación de un grupo de personas designadas generalmente por el Ejecutivo, en este caso el presidente, expertas o consideradas notables en la sociedad, las que tienen la misión de elaborar una propuesta de nuevo texto constitucional. La propuesta emanada por esta comisión debe ser ratificada, ya sea por la autoridad que la designó, por el Poder Legislativo, que en este caso el Congreso, o por la ciudadanía. Y nos encontramos también con otros mecanismos. Hay uno que está relacionado con tratados internacionales y se caracteriza por la fuerte intervención de Estados extranjeros sin participación nacional. Esta modalidad es propia del término de conflicto armado y se aplicó en Bosnia-Herzegovina en 1995. ¿Se puede modificar una constitución? La misma Carta Fundamental de 1980 contemplaba hasta el 2019 una manera de reformarla, es decir, alterar su contenido, aunque no contemplara una manera para crear una nueva. En sus artículos 127, 128 y 129 contempla la Constitución un proceso de reforma que se lleva a cabo de la siguiente manera. Iniciativa corresponde al presidente de la República o a los parlamentarios. Tramitación. En términos generales se rige por las mismas reglas de tramitación de una ley común, excepto por su quórum de aprobación, es decir, por la cantidad de diputados y senadores que deben aprobar esta iniciativa. La aprobación. Si se aprobare por los votos requeridos en el Congreso, la ley será promulgada, es decir, hecha pública a través de su publicación en el Diario Oficial por el presidente sin mayores dificultades. En el caso del rechazo, si fuese rechazada por el Congreso, el proyecto de reforma no será promulgado y no podrá presentarse de nuevo de manera inmediata. Si el rechazo viene del presidente, pero el Congreso ha aprobado la reforma, el Ejecutivo tiene dos opciones. Puede consultar a la ciudadanía llamando a un plebiscito para que ella apruebe o rechace la reforma, o en caso de no llamar a plebiscito, deberá promulgar la reforma. Nuestra Constitución Política ha experimentado 51 reformas hechas mediante el método anterior, de las cuales destacan tres grandes hitos. Primero, la Ley de Reforma Constitucional 18.825 de 1989, época en la que salía finalmente de la dictadura y transitaba hacia la democracia, instancia que consideró 54 modificaciones a esta Carta Magna. La número 2 es la Ley de Reforma Constitucional número 20.050 del año 2005. Nuevamente se buscó consolidar el régimen democrático en nuestro país con otros 54 numerales modificados. Y número 3, la Ley de Reforma Constitucional 21.200 del año 2019 establece un mecanismo de elaboración de una nueva constitución. ¿Qué pasó en el 2019 y por qué fue tan relevante? Como dijimos en el título anterior, la Constitución de 1980 contenía una manera de modificarla, sin embargo no de crear una nueva. Esto cambia en el 2019 con la promulgación de la Ley 21.200, que viene a modificar el capítulo 15 de la Constitución y que establece un procedimiento para elaborar una nueva Carta Fundamental, dando la facultad al presidente de la República para llamar a un plebiscito, donde la ciudadanía pudiera decidir si se consideraba oportuno cambiar la Constitución vigente y redactar una nueva, y además decidir qué tipo de órgano elaboraría esta nueva Carta Fundamental. Más detalles acerca de este proceso constituyente serán analizados en la cápsula número 9. Esto es todo por esta ocasión. Esperamos que haya sido de su agrado este video. Recuerden que cualquier duda que tengan, observación o sugerencia será bienvenida a través de nuestros canales oficiales, que pueden encontrar en la descripción. Muchas gracias por su atención.